Bienvenidas entonces Natalia Martins y Lindsay Álvarez y también Ignacio Lijarcio a este 10º Seminario Internacional de Seguridad Vial que se celebra aquí en la sede de la Cámara de Comercio, sede Salitre de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Es siempre un gusto muy grande estar en Bogotá, me alegra mucho estar aquí y participar de una conferencia tan grande con gente tan importante que yo he aprendido tantísimo en este día. Estoy me pongo a los pies de todos que hablaron aquí y peço excusas si hago algún error. Además que yo voy a hablar en español, voy a intentar. Pero la presentación está en inglés. Entonces voy a hablar sobre la planificación para sistemas complejos. Vamos a hacer en un bloque de 3, nos hemos puesto de acuerdo para tener un solo bloque con todas las conferencias. Y yo empiezo hablando de la planificación desde un punto de vista más de concepto de planificación, de punto de vista de cómo se hace la planificación y la filosofía de la planificación para la movilidad. Entonces, la ciudad es un sistema complejo. Entonces, para hacer la planificación de la movilidad o de la ciudad, tienen que tener en cuenta que la ciudad es compleja. Es un sistema que está con múltiples posibilidades de combinación y desarrollo. Además, en este momento que vivimos con las tecnologías de la información, que todo se pasa muy rápido, instantáneo, online, pero no conseguimos nosotros que somos planificadores poner para las personas toda la infraestructura y las facilidades que son necesarias para que estas personas que hablaron instantáneamente tengan sus necesidades atendidas también instantáneamente. Entonces hay como un gap entre lo que podemos hacer de solución para la movilidad y lo que la sociedad logró desarrollar desde el punto de vista de la tecnología. Entonces, hoy hablamos de la ciudad desde el punto de vista de un espacio donde acontece el desarrollo económico, social, donde las personas hacen sus actividades en general, y esto tiene que funcionar y atender a todas estas dinámicas. Entonces, la planificación tiene que tener en cuenta que estamos adelante de un sistema muy complejo y diverso, donde se combinan muchos intereses y también necesidades. Entonces, tenemos que desarrollar políticas públicas, comunicarlas a la comunidad y además crear las condiciones también para ponerlas en práctica. También, además, la ciudad es una ciudad multicultural. Entonces, además de compleja, es multicultural. Tenemos muchos grupos distintos que están peleando de una cierta manera en esos espacios y que, como dice la doctora Perrone, que para tratar la ciudad en este momento de la posmodernidad, el siglo XXI, tenemos que partir del punto de vista de la multiculturalidad. Es una palabra muy difícil en español, pero y tener en cuenta las diversas culturas, los valores y cómo esto se desarrolla. Entonces, como cultura, yo tomé como un concepto que cultura consiste en la derivación de experiencias de las personas y que esto se forma por la decodificación que los individuos y los grupos compreenden de lo que pasa en la comunidad. En una traducción un poco, sí. Que tiene que tener que lo esencial de la cultura es que genera también ideas, tradiciones y valores. Entonces, muchas veces queremos que los planes funcionen,
pero não tomamos em conta que isto, para esta cultura, não serve, porque é uma outra maneira de ver e de viver, e que talvez a infraestrutura, que para nós é perfeita, está desarrollada por nós engenheiros e planificadores como perfeito sistema, pero a cultura não la vê como perfeito sistema. Temos montão de exemplos de este que vocês todos tenho certeza que podem dar exemplo de estas situações que han vivido, que fizeram planos e que não funcionaram na prática. Sim. Também temos que ter em conta que a cultura, mesmo que em espaço urbano, não é homogênea, e que tem grupos distintos em los espaços urbanos que estão convivendo e que sempre serão heterogêneos. Então, não posso pensar que vou fazer plano muito perfeito e que isto se permanece por toda a vida, porque a cultura está cambiando e temos que pensar que temos que gestionar o que hacemos também. Sim. Essa é uma fotografia que talvez alguns la conhecem, é Rio de Janeiro. Então, um lado é os condomínios cerrados de la classe média alta, e em frente está a favela. E isto é o mesmo em la maioria das cidades no mundo em desenvolvimento. Sim. Que em Latinoamérica não é só o Rio, temos em Brasil, todas as cidades são assim. As demais que conosco em Latinoamérica é igual. Então, esses espaços, eles são espaços onde há conflitos dentro desse contexto, porque há noção diferente de identidade. Então, a identidade das pessoas que estão na favela é distinta da identidade dessas pessoas que estão vivendo dentro desses condomínios cerrados. Então, aí está como em primeiro ponto, bloqueio, uma barreira mental de convivência, e que se ha puesto solidificado em uma barreira física de infraestrutura, quando se construiu carreteras que separam, que segregam, e que as pessoas não podem caminhar. Então, se não pode atravessar a carretera. Então, isto quando falamos, desculpa, senhores, pero eu creio de verdade em la democracia e que temos que fazer todas as coisas por la democracia. Pero quando os grupos se põem de acordo para discutir, estes projetos são aprovados em la base de la democracia, porque os grupos estão de acordo que os grupos não são integrados. Então, é normal que se construya uma carretera, sim? ¿Se me entende? Sí. Entonces, esto vamos poniendo las políticas públicas para consolidar las barreras mentales que están puestas, comportamentales que están puestas, y que se forman grupos de subculturas en los espacios urbanos y que se van poniendo la ciudad segregada y separada en pequenos mundos que se desarrollam dentro deste próprio mundo. Hasta aí, eu creio que, se estão de acordo comigo, passa em todo o mundo, sim? Em cidades desarrolladas e também em cidades não desarrolladas, sim. Pero quando empiezo a falar de América Latina, que é a realidade que vivimos aqui, pensamos que a maioria das cidades da América Latina foram planificada después de los años 50, desde el punto de vista del approach, no sé la palabra en español para approach, desde el approach, sí, aproximación, sí, del modernismo. Entonces, son ciudades que, más una vez, se consolidó la idea de la separación de funciones y que se crió las periferias grandísimas. En el caso de Brasil, no sé aquí para ustedes, pero en Brasil, en todo el tiempo de la dictadura militar, esto fue una política pública de construir espacios muy segregados para las clases sociales. Entonces tenía clases de viviendas
espacios separados, segregados para as classes de pessoas. Então, era uma política pública. Então, com a ideia do modernismo, então, conectadas por las carreteras que venia com os transportes públicos, pero os vacíos urbanos que se formaram deixavam essas pessoas que, de verdade, isto é um estudo desde de minha maestria, que tinha vários que eles solamente tinham bus hasta as 6 da tarde e depois estavam segregados. Não poderiam vir à cidade. Então, essa é a realidade. Então, uma segregação desde políticas públicas. Então, se forma aí lá, sprawling city, que também não sei em espanhol a palavra, que é diferente das cidades, do sprawling em cidades mais desarrolladas, em Europa ou nos Estados Unidos, porque para nós, a periferia, os que estão mais lejos são os mais pobres. Então, são mais pobres, pagam mais para viajar, e não podem desplaçar com os meios que não são custosos, como para as áreas peatonais. Não puedo, aqui em Bogotá, uma das cidades que eu he estudado um pouco também, é como as nossas, que não podemos, as pessoas que estão distantes não podem trabalhar a pé. Não podem sair de casa e trabalhar a pé. Então, este sistema de transporte não é uma solução de mobilidade nessa cidade. Tampouco as ciclorutas também não funcionam, porque põem a infraestrutura, mas as distâncias são muito largas. Então, as pessoas não podem desplazar-se para trabalhar usando as ciclorutas, porque estão muito lejos de seus pontos de trabalho. Isto também, o Riebeck, professor da Universidade de Stuttgart, ele ha escrito um livro que se chamou Zwei Drittel Stadt, que é a cidade 2/3, que é como uma cidade onde 2/3 da população não tem acesso a todo o que a cidade produz, solo em los espaços que los permitem ter acesso. Solamente 1/3 de toda a população dessa cidade tem acesso irrestrito, se querem. Sim, às vezes não querem. Neste caso, jamás uma pessoa de Rio que está vivendo em los condomínios cerrados vão subir a la favela. Esta é uma representação de grupos de la favela de Rio, que eles han construído uma representação de como eles vinham à cidade. E que vemos aí lá lo que chamei em minha tese de doutorado de la macro e la microaccessibilidade, donde la macroaccessibilidade são as conexões entre os barrios e o transporte massivo e os automóveis, e a microaccessibilidade é a acessibilidade que sai de casa desde a vivenda, se tem as condições de sair de casa e chegar a los meios massivos ou a los pontos de interesse. Então, os sistemas peatonais estão diretamente conectados a los sistemas de microaccessibilidade. Se não há microaccessibilidade, não temos sistemas peatonais, porque se as pessoas não podem acceder com segurança, não vão caminhar. Sim, se não tem conexão com o sistema. Então, este sistema modernista criou esta cidade desconectada, segregada, em espaços de como 2/3 vivendo sem poder ter acesso. Sim, então, eu não vou molestar muito com estes modelos, mas este é um modelo que eu he proposto em minha tese de doutorado. Como se temos esta situação para as cidades de Latinoamérica, então, como fazer ao revés, como integrar os sistemas, como ter uma possibilidade para fazê-lo em prática, porque eu também trabalhei para a cidade por 10 anos como diretora de planificação, e poner as coisas em la prática é muito difícil. Porque hacemos planos, políticas e todo, mas poner em la prática é uma outra coisa. Então,
cómo poner en la práctica y cuál es la perspectiva de todo que tenemos, las instituciones, de todo el framework que tenemos para hacer el planning, que todos lo saben, pero a tener una perspectiva de un concepto de movilidad que sea específico para cada tipo de ciudad, también teniendo en vista la accesibilidad y no la movilidad, pero la accesibilidad universal para todos, con un fin específico que es el desarrollo de las personas. Esto también es como seguimiento del modelo, como la gobernanza del territorio en una manera que se hace la cohesión del territorio. Este territorio que fue segregado y separado, entonces tienen que tener políticas para hacer una otra vez la cohesión del territorio, sea el territorio construido, el territorio natural, todas las políticas de planificación urbana, también la forma urbana, como algunos han dicho, han mostrado aquí, el ejemplo de Barcelona, que es un ejemplo que también yo he estudiado, que en comparación con Atlanta es muy diferente, ¿sí? Entonces, para cada forma urbana tenemos esta posibilidad de construir un modelo o un concepto de movilidad. Tener en cuenta la filosofía que está en mente también, la ideología y la cultura de la sociedad. Tecnologías también, porque para nosotros que estamos en la América Latina, en países en desarrollo, es un sueño. Tenemos todos los medios tecnológicos disponibles, pero muchas veces no podemos pagar por esto. Entonces, en ciudades pequeñas y medianas, no tenemos dinero suficiente para pagar por todo, por demás que queremos. Entonces, esta es la idea. He puesto como principios para el desarrollo, la traducción, los principios para el desarrollo de políticas públicas y de planificación de transporte, como basic assumptions para desarrollar estos sistemas, como políticas públicas que sean integradas desde el punto de vista de hacer la integración territorial y la integración social, la cohesión social. Para mí, yo estoy totalmente convencida de que no es posible, es un sueño tener resuelto todos los problemas de seguridad vial, de accesibilidad, de atacos, si no tenemos una reestructuración territorial, si no pensamos en esto, en corregir estos desajustes que tenemos en la situación territorial. Entonces, es un sueño para mí, ¿sí? Entonces, la coordinación tiene que tener en ese punto de vista, no podemos trabajar solos, tenemos que tener en vista que tenemos que hablar con otras áreas, ¿sí? Y haber un espacio para poner estas conversaciones en práctica, ¿sí? Como hay muchos ejemplos, pienso que aquí la Secretaría de Movilidad de Bogotá está en un formato muy interesante, tenemos otros ejemplos en Barcelona, yo pienso que es un ejemplo también interesante, tenemos Curitiba en Brasil, otros que son posibilidad de gestionar, espacios para gestionar estas conversaciones. No podemos estar separados todos y no hay espacio que se pueda hablar. Tal vez para nosotros de América Latina este es peor, porque si tomamos, yo viví en Alemania, ali no, este es resuelto. Ellos tienen un sistema democrático que ellos hablan, pero nosotros no. Hablar para nosotros hablamos demasiado, pero comunicamos poco. Sí. Entonces, tenemos que tener espacios para estas conversaciones. Teniendo en vista esto, voy a terminar con aquí, porque está la cohesión del territorio. Y un punto fundamental, en ese punto de vista del comportamental y de la cultura, que además paso a Lindsay, que va a continuar con esto,
es lo que llamé de social learning, que no sé cómo, aprendizaje social, sí. Entonces esto tener como, desde el punto de vista individual o colectivo, este espacio de conversación tiene que criar esas posibilidades de aprendizaje. No es solo participación, porque tenemos muchos modelos de participación, pero es un espacio para aprendizaje. Sim, como temos alguns pensadores aí que podemos citar como Paulo Freire, que é de la pedagogía, e outros que ensinam como fazer isto, e criar metodologias que possam poner em prática estas soluções. Esto, eu passo a Lindsay, não vou falar de esto, só este exemplo que temos exemplos, como aqui em Bogotá. A mim me gusta muito de Bogotá, de verdade. E desde 2005 que conosco a cidade, he trabalhado em alguns projetos da União Europeia, vi de verdade os cambios que han hecho a cidade. A mim me encanta. E também como outro exemplo de Medellín, há muitos outros. E agora, Brasil, em Rio, eu estava acompanhando também os projetos desde 2010, os projetos que han hecho para as Olimpíadas. E eu estava neste momento das Olimpíadas para ver como todo estava funcionando. De verdade, houve cambio gigante, gigante. Para Rio, que é uma cidade muito complicada, deste ponto de vista social, houve cambio gigante. De verdade, as Olimpíadas para mim foram muito bem-vindas e sucesso por esto que fizeram por la mobilidade. Sí, entonces, muchas gracias. Disculpa por el tiempo.